Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver una nueva partida de esta colección de grandes partidas generalmente clásicas, no excesivamente conocidas, pero sí muy interesantes y sobre todo, en general, lo que busco en este tipo de partidas es que nos enseñen algo, que sean instructivas. En concreto, la partida que vamos a ver enfrentó a dos jugadores de principios del siglo XX, son Louis Van Vliet frente a Eugene Noskoborowski. El tema principal que veremos en esta partida es la torre en séptima. Pues eso, ¿sobre qué hablaremos en esta partida? Bueno, hablaremos inicialmente un poco por encima de los jugadores que la disputaron, Louis Van Vliet y Eugene Noskoborowski. Hablaremos del campeonato donde también se disputó esta partida, que es en el campeonato de Ostende de 1907. Y luego los temas que tocaremos, entre otros, pues será el sistema muro de piedra que se empleó en esta partida, con las piezas blancas, aspectos relacionados con lo que se denomina en ajedrez la profilaxis, y por último la torre en séptima, que es el tema, como hemos dicho, principal de esta partida. Pues bien, Louis Van Vliet fue un maestro holandés de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Fue un fuerte jugador, aunque no fue un jugador que destacó por ser uno de los primeras filas, sino era pues un segunda fila. Es conocido por una partida que jugó frente a Ninzowitsch, que Ninzowitsch la publicó en un libro suyo del bloqueo, y es la partida más conocida de él, aunque bueno, él disputó varios torneos en aquella época, a principios del siglo. Por su parte, Eugene Noskoborowski también es un jugador de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, fue un jugador ruso, y aunque no destacó tampoco como un primera figura de la época, sí fue un jugador importante, y además ha pasado a la historia por escribir algunos libros interesantes sobre ajedrez. Entre ellos está El juego medio en ajedrez, que es un libro que además, bueno, yo lo tengo y a mí me gustó bastante, sobre todo teniendo en cuenta lo antiguo que es el libro. Está bastante bien planteado el estudio del medio juego. Y por otro lado tiene otro libro, que este no lo conozco, pero sí que es bastante conocido, es El arte de la combinación en ajedrez. Y algún libro más que creo que también he escrito, pero bueno, podríamos hablar de estos como los dos más importantes o más conocidos. Por otro lado, en el año 1907 se celebró en Ostende, en una ciudad belga, una ciudad costera de Bélgica, un campeonato muy importante, donde se hicieron dos grupos, digamos. Estaba el campeonato de Ostende, digamos, el A, que sería donde jugaron algunos jugadores invitados, donde destacaban que todos ellos ya habían ganado algún torneo internacional y por eso fueron invitados. Allí estaba Tarras, estaba Schlechter, estaba Janowski, estaba Marshall, y después se invitó también a Lasker y se invitó también a Maroczy. Lo único que rechazaron, declinaron la invitación, y en sustitución de ellos pues participaron Amos Burke y Mikhail Chigorin. El torneo A fue ganado por Tarras. Y el torneo de maestros, que denominaban de maestros B, era un torneo también muy fuerte, donde participaron nada menos que 29 jugadores. Realizaron un sistema liga, jugaron todos contra todos, o sea, fue más que un torneo, fue una maratón. O sea, fueron pues nada menos que 28 partidas. Y aquí pues habían jugadores conocidos como Bernstein, Rubinstein, Mieses, estaba Ninzowitsch, Teichmann, Tartakover, Noskoborowski, Spielmann. O sea, estaban jugadores muy potentes en este también torneo de maestros B, que no porque fuera B era un torneo flojo, al revés, era un torneo también
de gran calidad, muy fuerte y con muchos jugadores, muchos de ellos muy conocidos, ¿no? Son ya clásicos, como los que he mencionado. Este torneo, el torneo de Maestros B, lo ganó Bernstein, empatado a puntos con Akiva Rubinstein. Los jugadores que enfrentaron esta partida pues son Nosko Borowski, que quedó en duodécima posición, y Louis Van Vliet, que se tuvo que conformar con el puesto número 27, es decir, quedó, digamos, en los últimos lugares del torneo. Pues bien, vamos a ver la partida. La partida, como hemos dicho, vamos a ver cómo es entre Louis Van Vliet y Eugene Nosko Borowski. Van Vliet inició la partida con D4, las negras respondieron también con D5 y las blancas fueron planteando, como hemos comentado en la introducción a la partida, el sistema muro de piedra. El sistema muro de piedra consiste en esta estructura donde las blancas tienen situados los peones de D y de F, han avanzado 2 pasos, y los peones de E y C han avanzado solamente 1 paso. Se trata de una línea muy sólida que busca tener una estructura de peones difícil de romper y en la cual también se plantea generalmente que hay 2 puntos estratégicos muy importantes. Uno es el punto E5, este es un punto muy importante en el sistema muro de piedra. Las blancas van a intentar conquistarlo con sus caballos, colocar un caballo en E5, si puede ser protegido con otro caballo en F3, y lo mismo van a intentar hacer las negras en la casilla E4. Situar aquí un caballo, ya que hay un pequeño agujero, una debilidad en esta casilla. Entonces lo lógico es que las negras también intenten ocuparla colocando un caballo en E4. Este sistema se plantea con mucha frecuencia con negras, por ejemplo, en la defensa holandesa está la variante muro de piedra, que consiste en un sistema con esta misma estructura, pero realizada por el bando negro, por las negras. Bien, las negras desarrollaron su caballo, pues lógicamente ya con la intención de jugar este caballo más adelante a la casilla E4, por tanto lo desarrollan por F6, y las blancas, en este caso, en este momento, sacan su caballo por la casilla de 2, que en este caso quizás sea una pequeña imprecisión. Y vamos a ver el porqué. El porqué no es tan fácil de ver si no estamos familiarizados con estos sistemas, con este sistema muro de piedra. La razón es que deja momentáneamente indefenso el peón de F4 por el alfil de C1. Y podríamos pensar que esto no es ningún problema. Pues sí que lo es, como vamos a ver enseguida. Esto es ya el inconveniente por el cual las blancas se quedaron en una posición inferior en la apertura y finalmente, debido a la excelente técnica de Nosko Borowski, tuvieron finalmente que abandonar. Entonces, en esta posición, las negras jugaron la exacta, la mejor jugada, yo creo, en esta situación, que era jugar la dama a C7. ¿Y cuál es la idea? Como hemos dicho, el peón de F4 no está defendido por el alfil de C1, y entonces las negras en esta posición van a intentar cambiar el peón de C5 por el peón de D4, y las blancas no van a poder contestar con la captura con el peón de D3, sino que van a tener que cambiar con el peón de C, y entonces las negras, como veremos en esta posición en concreto, van a poder apoderarse de la columna C, lo cual, como hemos dicho, va a ser el tema sobre el cual va a girar el resto de la partida, como vamos a ver. Las blancas desarrollaron su caballo a F3, y quizás no eran conscientes de lo que les venía encima y seguían con su plan de conquistar la casilla E5 con su caballo. Quizás aquí mejor que el caballo F3 hubiera sido, aunque parece un poco fea, la jugada
caballo h3 defendiendo el peón de f4. Pero las blancas no hicieron esta jugada y entonces las negras, como hemos dicho, capturan en d4, una jugada muy buena, como vamos a ver, y las blancas pues capturan con el peón c, ya que si capturan con el peón e, perderían el peón de f4. Inzovic, que también jugó este torneo, comentó que quizás esto hubiera sido mejor que lo que después sucedería en la partida, porque la variante que él dijo fue que después de caballo c4, atacando con el alfil, atacando la dama que está en f4, las negras tendrían que retirarse y entonces conquistarían la casilla de 5, que como hemos dicho es uno de los puntos clave de la posición. Esto permitiría a las blancas pues tener cierta actividad a cambio del peón sacrificado y por tanto poder jugar mejor la partida de lo que sucede a continuación, que ahora veremos. Pues bien, como hemos dicho, las negras aquí, las blancas capturaron con el peón c y entonces las negras hicieron una excelente jugada que es caballo b4. La caballo b4 amenaza cambiar el alfil de d3 y también amenaza entrar, como veremos, en la casilla c2. Aparentemente no parece que amenacen entrar, pero ahora vamos a ver enseguida que Noskoborowski había visto más en profundidad esta posición y las negras se van a apoderar de la columna c. ¿Qué ocurre aquí? Que el alfil de d3 es una de las piezas clave de la posición blanca. No se puede cambiar así como así. Primero, si este alfil se cambiara, se eliminaría una pieza importante de ataque para las blancas, que además cubre la casilla débil e4. Las casillas débiles de las blancas las está cubriendo este alfil. Este alfil, digamos que es el alfil bueno de las blancas y no interesa a las blancas cambiarlo. Por tanto, las blancas retiraron su alfil a la casilla de 1, con la idea de que la siguiente jugada jugarían a3 y expulsarían al caballo que se encuentra en b4 y lo tirarían hacia atrás. Pero como hemos dicho, Noskoborowski vio más en profundidad esta posición y aquí podríais parar el vídeo y pensar qué es lo que vio aquí en Noskoborowski que permite a las negras ya en plena apertura quedar con ventaja en su posición. Bien, lo que vio es la continuación que sigue, la jugada alfil de 7, que parece una jugada pues normal, pero esta jugada conlleva el desarrollo de la torre por c8 y a su vez se aprovecha que el alfil de casillas claras se encuentra en b1 para que este alfil de la casilla c1 esté tocado. Ese tiempo que las negras van a ganar es el que va a permitir poder entrar en la casilla c2 con el caballo, como vamos a ver. Las blancas jugaron a3, pero no hay tiempo para la maniobra de las negras. Las negras juegan la torre a c8, atacan el alfil en c1, que se encuentra ahora desprotegido, y por tanto las negras se enrocan. Otra opción para las negras podría haber sido capturar el peón de b4, pero tampoco servía, ya que entonces las negras capturaban en c1, las blancas podrían desarrollar su alfil, pero en ese caso las negras capturan el peón de b2, las blancas por ejemplo se enrocan, las negras defienden el peón de a6 y el peón de b4 también caerá y la posición negra es claramente superior. Por tanto, esto no se produjo y las blancas decidieron enrocar. Pues bueno, ya las negras han conseguido su primer objetivo, que es entrar con el caballo en la casilla c2, obligar a las blancas a cambiarlo por el buen alfil de b1 que no querían cambiar inicialmente y que al final se van a ver obligados a cambiarlo de cualquier forma. De todas formas, Noskoborowski intercaló esta interesante jugada. Jugó el alfil a b5. Aprovechando que la torre está en f1, atacaron a la torre tuvo que desplazarse y aprovecharon este alfil que se encontraba, en la casilla de
7, que estaba muy pasivo en esta casilla, este alfil ha conseguido ubicarse en una interesante diagonal que, como veremos más adelante, pondrá en problemas al blanco. Entonces las negras después sí que capturaron en C2, las blancas capturan y ya las negras han conseguido su objetivo de colocar una torre en séptima fila. Fijémonos, la actividad de las piezas negras ya tiene una torre en C2, ya tiene un alfil en B5 muy bien situado. En cambio las negras tienen las torres que no están conectadas, el alfil en C1 mal ubicado, además es el alfil malo de las blancas, y el caballo que está obstruyendo el desarrollo del alfil también de C1. Bueno, pues las blancas hicieron esta jugada, no sé hasta qué punto esta es la mejor que podían haber hecho. La idea, bueno, es evitar que las negras jueguen el caballo a G4. Las negras prosiguen su desarrollo natural, su alfil por D6, con la idea de enrocarse y sacar a juego la segunda torre. Y ahora las blancas hicieron esta jugada. ¿Con qué idea? Bueno, la idea claramente es jugar a la casilla C3 y conseguir obstruir la columna C y así impedir que las dos torres se conecten entre ellas. Cuando nos encontramos en estas posiciones, tenemos que intentar pensar qué podemos hacer para evitar los planes del contrario. En este caso el plan del contrario es muy claro. Si juegas el caballo a B1 es porque lo quieres reubicar por C3 y molestar a las piezas contrarias. Entonces en este caso podríamos pensar, a partir de aquí, qué podríamos jugar nosotros, qué jugada podríamos hacer para impedir el plan del blanco. La jugada que nosotros deberíamos hacer es caballo 4, buena jugada. Caballo 4 tiene dos ventajas. Una, ubica su caballo en la casilla, que como hemos dicho es uno de los objetivos de las negras en este sistema, y por otro lado impide el desarrollo adecuado de las piezas blancas, impide que las blancas desarrollen su caballo por C3, ya que en ese caso las negras capturarían y ganarían un peón. Pues bien, la partida entonces siguió con caballo Fd2 para intentar cambiar ese caballo y a partir de ahí desarrollar su otro caballo por C3, pero las negras de nuevo jugaron de forma muy precisa y ubicaron su alfil en D3. La idea de esta jugada es que al capturar el caballo, que es prácticamente aquí casi forzado, para liberarse un poco, a las blancas les interesa el cambio de piezas, ya que se encuentran en una posición inferior con la posición muy restringida. Entonces cambiaron en E4 y las blancas cambiaron también, cambiaron en E4 con el alfil, de modo que ahora tanto el alfil como la torre apuntan a la casilla G2, casilla que de una forma u otra tiene que ser defendida. La única forma de defender esa casilla es ubicando el caballo en D2, que no es donde nosotros queríamos ubicarlo inicialmente. Bueno, una vez hecha esta jugada, las negras ya no se enrocan. ¿Por qué no se enrocan? Bueno, simplemente es porque no es necesario. La posición está bastante simplificada, ya no existen damas en el tablero, se han cambiado un par de piezas menores por cada bando, y entonces ahora lo que busca el rey negro es simplemente centralizar el rey y desarrollar la última pieza que falta a las negras por desarrollar, la torre, y así poder conectar ambas torres, ¿no? Conectar la torre de H8 con la torre de C2. Conexión de las torres. Bueno, pues y como vemos aquí las blancas tienen problemas para el desarrollo de sus piezas. Ahora las blancas capturan el alfil y las negras pues hacen lo propio. Quedan con un peón aquí, que es un peón que restringe mucho la posición de las blancas, y quedan con la ventaja del alfil bueno
sobre el alfil malo. El alfil que tiene los peones bloqueados en casillas del color contrario frente al alfil que tiene los peones en casillas de su mismo color, lo cual hace que esto sea una ventaja añadida para el negro, además de el dominio de la séptima fila, que ya de por sí ya es muy importante. Bueno, entonces las blancas juegan esto. ¿Qué idea tienen con esto? Pues de alguna forma intentar el desarrollo. Pues buscan a lo mejor jugar el peón a B4 y el alfil a B2 e intentar de esta forma desarrollar su alfil de alguna forma y conectar las torres. Las negras hacen jugadas sencillas, pues simplemente conectar las torres, la torre en C8, su mejor ubicación, y las blancas juegan B4 con la idea de jugar el alfil a B2. Bueno, esta posición, aquí las negras podrían haber jugado también, hubiera sido muy interesante la jugada. Bueno, la jugada que realizaron fue la torre a C3, pero otra jugada interesante en esta posición podría haber sido jugar la torre a A2. Esta jugada creo que también era muy fuerte, si no ganadora. De esta forma las negras a la siguiente jugada, si las blancas juegan el alfil a B2, las negras pues podrán colocar sus dos torres en séptima fila, ganando prácticamente la partida. Aquí ya poca cosa pueden hacer. Las negras están amenazando el alfil, si lo apartan capturan en G2 y por tanto impedirían esta maniobra. En su lugar las negras también hicieron una jugada muy buena, que fue el jugar la torre a la casilla C3. ¿Con qué idea? Pues bueno, la idea de esta jugada es que si ahora las blancas juegan el alfil a B2, entonces las negras juegan la torre a B3 y este alfil está muerto, ¿no? Este alfil tendrá que jugar a 1 y las negras pues como mínimo aquí ganan un peón. La posición está prácticamente perdida. El peón de B4 también caerá. Seguramente conseguirán jugar luego la torre de A a A2 y dominar totalmente la séptima fila. Es decir, la posición negra es muy, muy superior. Ventaja de material y ventaja posicional. Entonces, debido a eso, las blancas seguían sin poder desarrollar su alfil y por tanto seguían en una posición muy inferior y ahora deciden pues jugar con su rey a F1. La idea de esta jugada es enfrentarse a alfil B2 con el movimiento de la torre de a E2, perdón. Las negras siguen ubicando mejor sus piezas. Ahora colocan su rey. Colocan su rey en la casilla C6. Tienen sus torres en casillas muy bien ubicadas. La torre en C3, la otra torre en C2. Y ahora las negras juegan la torre a B3, amenazando ganar el alfil. Y ahora, como hemos dicho antes, este plan lo enfrentan las blancas jugando su torre a E2. De esta forma han defendido directamente el alfil y obligan también al cambio de piezas, que como hemos dicho, generalmente pues va a interesar al bando que se encuentra en una situación inferior. Por tanto, las negras capturan, las blancas hacen lo mismo y ahora las negras hacen una jugada buena, que además impide la liberación del blanco. La amenaza de las blancas en esta posición, si ahora fuera el turno de las blancas, era jugar la torre a C1, el rey negro jugaba por ejemplo a B5, y entonces el blanco liberaba su alfil jugando la torre a C2 con una torre en una columna abierta y el alfil que ya no está clavado como quedaría en la partida. Entonces, para evitar esto, el negro simplemente jugó el rey a B5 y así ya no existe jaque posible. El blanco juega el rey a D2. Vemos que torre y alfil están los dos inmovilizados,
así que el blanco lo único que puede hacer es jugadas de rey. El negro sigue presionando con su rey. El rey blanco juega a E2, no puede moverse de estas casillas. ¿Por qué? Porque este peón de E3 también está tocado por la torre que se encuentra en B3. Y ahora el negro aprovecha ya para romper. Aquí las negras ya ganan material. El blanco juega al rey a F2 y las negras capturan. Las blancas capturan. De nuevo las blancas ahora mismo amenazan jugar torre a 1, jaque, y después torre a 2 defendiendo el alfil. Y por tanto no es bueno en este momento capturar este peón ni con torre ni con alfil. Lo mejor es capturar con rey para impedir esta maniobra que liberaría un poco la posición blanca. Entonces las negras juegan rey por B4. Las blancas siguen moviendo el rey y ahora el rey negro se aparta para dar una casilla buena a su alfil e intentar ganar de esta forma material, intentar ganar el alfil que está clavado, ¿no? Se encuentra aquí clavado. Entonces la única que tienen las blancas es aproximarse a la defensa del alfil. Las negras juegan alfil a3 y las blancas, y aquí ya defienden todo con sus piezas, ¿no? Con su rey y con su alfil. Bueno, ¿qué tendrían que hacer aquí las negras? Podréis pensarlo. Podéis pensar aquí cuál es la jugada que deberían de hacer aquí las negras. Entonces la mejor jugada, bueno, fijaros que aquí las negras no pueden comer este peón de aquí, este peón de 3, ya que entonces vendría alfil por alfil, jaque a la descubierta, es decir, si hacen torre por B3, por ejemplo, pues entonces yo hago alfil por A3, jaque a la descubierta y gano una pieza. Por tanto, esto no lo puedo hacer en este caso. Y lo mejor que aquí podrían haber hecho, lo que hicieron las negras fue capturar el alfil de B2, cambiar todas las piezas y entonces quedar con un peón pasado en el flanco de dama. Eso ha sido el trofeo a su excelente técnica en el medio juego de Nosko Broski, ha sido la ganancia de un peón pasado en un final de peones. Eso es prácticamente la partida ganada. Las negras jugaron rey C4 con la intención de dar camino libre al peón y también de capturar los peones del centro. Las blancas jugaron G4, las negras jugaron rey D3, aquí yo creo que ya las blancas jugaban por jugar, G5, y las negras capturaron el peón D3. Y aquí las negras ya abandonaron, ya que la posición es desesperada. O sea, aquí ya pierden todos los peones y además está este peón pasado en el flanco de dama que ya de por sí él solo ya le da la partida. Pues bien, veamos los puntos a recordar de esta posición, de esta partida. Por un lado, el tema del caballo en D2. Este tema es importante. El error o la imprecisión de las blancas de situar el caballo en D2 y dejar indefenso el peón de F4 fue lo que propició a las negras la superioridad ya directamente en la primera fase de la partida, en la apertura. Por otro lado, la excelente jugada de dama C7 que amenaza el peón de F4 indirectamente y tiene también la amenaza posicional de entrar en la casilla C2, aprovechando que el alfil que se retiraría a B1 dejaría al alfil de C1 indefenso. Esta jugada es interesante, es una jugada de desarrollo, de mejor ubicación de una de nuestras piezas menores, aprovechando que atacamos una pieza del enemigo, lo cual nos permite ganar tiempos en desarrollo. Por último, también, bueno, la conquista de la séptima fila es la clave de la partida. Las blancas llegan a séptima fila y bloquean prácticamente las opciones de las blancas. Las blancas quedan sin prácticamente opciones después de esta jugada. El tema de la profilaxis también es importante. Aquí las blancas impidieron la jugada C3
lo cual con una jugada de desarrollo, de centralización de su caballo en E4, es decir, mejorando la posición de sus piezas, impidieron además los planes del contrario. Y por último, la optimización de las piezas. Las negras han ido mejorando la posición de las piezas a sus situaciones más óptimas, centralizando su rey y ubicando una torre en séptima, la otra en sexta, que también impedía además el desarrollo de las blancas. Y bueno, pues esto es lo que hoy hemos visto en la partida. Espero que os haya sido interesante y os haya gustado. Si os ha gustado, pues, y os gustan mis vídeos, la forma que tengo yo de explicar las partidas para que sean entretenidas y amenas, pues siempre podéis suscribiros a mi canal de YouTube y yo seguiré pues con cierta frecuencia, en cuanto pueda, pues seguiré subiendo más vídeos comentando partidas, comentando finales, y bueno, si os gusta también la contabilidad, pues también sabéis que cuelgo videotutoriales sobre contabilidad y finanzas. Lo digo, si os gustan mis vídeos, os agradecería también que le indicarais un me gusta en el vídeo y así contribuiréis también a que más gente me conozca y más gente pueda aprender o disfrutar con mis vídeos, con mis partidas que voy colgando en la red. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y buenas tardes.